Dios les bendiga, amada iglesia del Señor Jesucristo, y damos gracias por este tiempo de adoración y este tiempo que Dios nos permite estar en su presencia. Así que ahora nos preparamos, amada iglesia, para escuchar la palabra del Señor. Y es mi oración que como iglesia seamos edificados en el Señor y podamos entonces seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amada iglesia, en esta noche vamos a darle continuidad al mensaje de la semana pasada, que tenía como título El ojo del hombre. Y tomamos entonces la palabra en el libro de Job, capítulo 42, y vamos a leer en el día de hoy el verso 5, el cual dice así: para la gloria de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Job, capítulo 42, verso número 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Dios añada bendición a su poderosa palabra, amada iglesia. Cambiar la visión de vida de cada persona, en especial la del creyente, porque éste ahora ha decidido vivir por fe y ya no por lo que ve, amado hermano, no es muy sencillo. Repito, cambiar la visión de vida, en especial del creyente que ha decidido ahora vivir por fe y no por lo que ve, no es muy sencillo. Debido a todo el tiempo que ese creyente estuvo acostumbrado a vivir por las cosas que ve o cómo fue formado por su cultura y no por la verdad de la palabra. ¿Cuántos de ustedes en muchas ocasiones no fueron considerados débiles por haberle pedido perdón a alguien o por reconocer alguna situación personal, alguna debilidad, alguna falta de destreza? Muchas veces cuando aceptamos nuestros errores también somos considerados débiles o señalados como débiles por esta cultura o sociedad. Cuando la verdad bíblica explica que cuando soy débil, entonces es que soy fuerte en el poder de Dios. Así que vemos varios ángulos como la cultura ve una cosa y como Dios, que nos muestra la verdad, nos enseña cuál es el camino a seguir. En otras palabras, amada iglesia, el tiempo que hemos vivido sin Cristo, el que haya sido usted o yo, que hayamos vivido sin Cristo, ha sido un tiempo que vivimos en la ignorancia de la carne, pero también influenciado por medio de la cultura que está totalmente contraria a Dios. Es obvio, amado hermano, que esto se va a reflejar en la manera en que vemos las cosas. ¿Cómo entonces la cultura ha logrado influenciar en mi manera de yo ver la vida que tengo ahora en Cristo? O no solamente la vida que tengo en Cristo, sino también cómo veo los problemas que enfrento o las circunstancias por las cuales atravieso. Y quisiera traerle una explicación bíblica de acuerdo a estos puntos que les he estado tocando en el comienzo de este mensaje, de acuerdo entonces a la experiencia que Dios nos permite conocer en la vida de Nicodemo. Nicodemo nos enseña la palabra del Señor que él era un hombre principal de los judíos. O sea, tenía una posición de jerarquía dentro del pueblo judío. Pero también Nicodemo era un hombre fariseo. Y este grupo, llamado los fariseos, se consideraban a sí mismos, escuche bien, se consideraban a sí mismos como defensores de la ley. Tal y como la palabra de Dios entonces nos permite ver en el caso de Saulo de Tarso, quien perseguía a la iglesia por considerar que el mensaje de la iglesia de Jesucristo era contrario a la ley. Porque este grupo de fariseos presumía que la salvación era por medio de cumplir la ley.
y no por medio de la sola fe en Jesucristo. Así que esta era la misma visión que tenía Nicodemo cuando se encontró con Jesús. Esta visión obviamente estaba totalmente distorsionada de la verdad. Al igual que los fariseos estaban totalmente distorsionados de la realidad, aunque ellos conocían la ley, pero desconocían al autor de la ley. Es por eso que el mismo Nicodemo tuvo problemas en ser asertivo en la persona de Jesús. Él veía que Jesús había venido de Dios, pero no pudo ver nada más. La oscuridad en que se encontraba Nicodemo en el momento que se presenta a Jesús era una oscuridad en el sentido espiritual. Su propia condición reflejaba espiritualmente, reflejaba lo confundido que él estaba, pero también lo inseguro que él estaba acerca de la identidad de Jesús. O sea, estaba viendo a Jesús conforme a lo que dictaba su cultura religiosa. Él le dice maestro, y no por medio de la verdad acerca de quién era Jesús, el Mesías, el Cristo anunciado. Nicodemo, como líder de los fariseos, tenía una vida espiritual basada en la idea, escuche bien, su vida espiritual estaba basada en la idea de evitar a toda costa no ser condenado por su pecado. Pero el choque entre él y Jesús vino cuando Jesús le dice que él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 3:17 dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que Nicodemo pensaba que si él no cumplía la ley iba a ser condenado. Ahora Jesús le dice que él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Así que esta es la verdad que Jesucristo vino a compartir. No solo al pueblo judío, que vivía en términos de estos hombres fariseos engañados por una mentira. Así que él no solo vino a salvar al mundo judío, sino también al mundo en general. Así que este hombre estaba errado en su manera de pensar, por eso dije que vivía confundido e inseguro. Ellos estaban errados, y cuando digo ellos me refiero al grupo de los fariseos, en cuanto al medio para alcanzar la salvación, la cual establece la palabra de Dios, que es solo a través o por medio de la fe en Jesucristo, en un pleno arrepentimiento del pecado y la maldad. Pero lo que quiero resaltar por medio de lo que le estoy transmitiendo era la visión cultural que tenía Nicodemo y cómo esa visión cultural le afectó entonces su visión acerca de lo que Jesús predicaba, que era la salvación del hombre por medio del arrepentimiento. Y haciendo, amada iglesia, un breve paréntesis, cuando hablamos de arrepentimiento, entiendo como creyente del Señor Jesucristo, que este tema del arrepentimiento ha sido uno de los problemas que más yo he visto en la iglesia del Señor. Creyentes que aún no han comprendido muy bien lo que implica arrepentimiento. Porque he escuchado decir a creyentes, no es fácil ser creyente. Y yo les pregunto, ¿sí? ¿Y qué es lo que no es fácil en la vida del creyente? Hacer lo correcto, alejarte del pecado, vivir para la gloria y la alabanza de Dios. Eso es lo que muchos cristianos no encuentran fácil hacerlo. Yo tengo una respuesta a esas preguntas.
Una persona verdaderamente arrepentida del pecado y la maldad no vuelve a tomar ese lugar como refugio. Y cuando digo lugar, me refiero al pecado y a la maldad. Sino que ahora en Cristo se deleita en hacer la voluntad de Dios, porque ha llegado a entender que su vida fue creada y diseñada por Dios para vivir únicamente para la gloria y alabanza de nuestro Dios. Primera de Colosenses, capítulo 1, verso 6. Vemos aquí como el apóstol Pablo reconoce en la vida de unos creyentes cómo fue transformada por Dios y cómo ellos estaban dando testimonio de que se habían arrepentido de su pecado. Primera de Colosenses 1, capítulo 6 dice, primera, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Así que Pablo está señalando o resaltando cómo estos hombres están llevando fruto desde el día que escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad. Así que hubo un cambio, una transformación en aquellos hombres que genuinamente se arrepintieron de sus pecados y decidieron vivir única y exclusivamente para la gloria y la honra del Señor. Estos grupos a los cuales el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, les está hablando, están dando testimonio de su arrepentimiento a través del amor, un distintivo que se hace realidad en la vida de aquel que conoce al Señor. Pero el amor de Dios lo impacta de tal manera que ese amor entonces comienza a ser un motor en la vida de ese creyente que comienza a compartir ese amor con que ha sido impactado con los demás, con su prójimo. Así que ellos comenzaron a vivir una vida especialmente hacia Dios y hacia su prójimo. Volviendo entonces a Nicodemo. Nicodemo, la oscuridad de Nicodemo fue puesta al tener la mayor bendición de su vida. Pero cuando él se encontró con Jesús, yo entiendo que esa fue la mayor bendición en la vida de Nicodemo. Fue acercarse a Jesús a la luz de este mundo. Y a medida que Nicodemo se apropiaba, ¿ve? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que Nicodemo estaba escuchando palabra de Dios y en la medida que Nicodemo se apropiaba de esta verdad que Jesús le estaba revelando, miren lo que ocurre. Su comprensión del evangelio y de la gracia de Dios se hacía más clara en su corazón. Y por consiguiente, su fe se fortalecía en el Señor Jesucristo. Pero también su visión errada y distorsionada por su cultura religiosa comenzaba entonces a cambiar. Ahora bien, amado hermano, ¿con cuántas personas usted y yo no nos hemos encontrado en una situación similar a la de Nicodemo? ¿Cuántas personas se han acercado a nosotros en distintas condiciones? Porque han visto posiblemente en usted una cualidad o diferencia a la que ven en el mundo. O sea, porque han visto un testimonio en usted de ser un hombre o una mujer de Dios. Ahora bien, ¿cómo usted ha recibido a esas personas que se han acercado a usted porque han visto algo diferente en usted? O sea, han visto la gracia de Dios reflejada en usted. ¿Cómo los hemos recibido cuando se han acercado a nuestra vida? ¿Cuál ha sido nuestra conversación con ellos?
Y le hago estas preguntas a modo de reflexión, porque yo sé que tanto usted como yo hemos tenido esta experiencia. Muchas personas se nos han podido acercar a nosotros, pero ¿cómo nosotros los hemos recibido? ¿Los hemos recibido en amor? ¿Los hemos recibido para escucharlos? ¿Cuál ha sido nuestra conversación con ellos? Estas respuestas, amado hermano, van a ser contestadas de acuerdo a la visión que cada uno de nosotros tenga de Dios. ¿Ve? ¿Cómo yo lo he recibido? ¿Qué conversación he tenido con ellos? Tiene mucho que ver con la visión que yo tenga de Dios. Porque si entendemos cómo nos modela Jesucristo, cuál es nuestro verdadero propósito, repito, si entendemos qué es lo que nos modela Jesucristo y cuál es nuestro verdadero propósito en la tierra, no dudaríamos ni un momento de presentarles el evangelio de Jesucristo en la oportunidad que Dios nos brinda de ser luz y sal de la tierra. Aquellos con los cuales nos encontramos en nuestro caminar, pero muchas veces nuestra visión de vida también está distorsionada acerca de las oportunidades que Dios nos presenta en nuestro caminar. Y, amado hermano, la distorsión no estriba en lo que vemos, sino en cómo lo vemos. Si lo vemos a través del lente del amor o lo vemos a través del lente del egoísmo. Colosenses 1, capítulo 4, dice lo siguiente. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Amado hermano, este texto explica cuál debe ser la visión y postura de un cristiano. Y quisiera resaltar 2 puntos de este texto. Número 1, practicar el amor de Dios con todo el que tenga, con el cual tengamos oportunidad. Todos los días usted y yo tenemos oportunidad para practicar el amor de Dios con nuestro prójimo. De hecho, con nuestra familia, con nuestros hermanos en la fe. Ahora mismo nosotros estamos atravesando por un momento donde no nos vemos, no nos compartimos, pero como iglesia estamos sacando tiempo para ocuparnos en saber cómo está mi hermano, para orar por mi hermano. Yo creo que eso es una manera de yo compartir el amor de Dios. El punto número 2, compartir la esperanza que os está guardada en los cielos por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Son 2 puntos bien céntricos que deben de estar en la vida de un cristiano. Número 1, compartir el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Número 2, compartir la esperanza que os está guardada en los cielos por medio de la palabra verdadera del Evangelio. Pero es esta nuestra visión y postura ante aquellos que como Nicodemo se encuentran en oscuridad. Jesús no perdió oportunidad para alumbrar el entendimiento de Nicodemo, el cual se encontraba en oscuridad. Pero ahora nosotros como iglesia somos representantes de Jesucristo para anunciar ese mensaje a todo aquel con el cual tengamos una oportunidad de compartir. Pero ¿es esta nuestra visión? Primera de Corintios 9:16 dice lo siguiente. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Gloria a Dios por estas palabras, porque usted y yo tenemos necesidad de predicar el evangelio. Es una pregunta a la cual yo los exhorto a reflexionar. El apóstol Pablo me dice, porque me es impuesta necesidad.
y ay de mí si no anunciar el evangelio. Yo creo que esta debe ser las palabras que todo cristiano emita, y no solamente emita, sino que también practique. Nuestra visión se oscurece, amada iglesia, o se aclara por medio de cómo vivimos. Si lo hacemos de acuerdo a la palabra de Dios, veremos con mucha claridad la voluntad de Dios. Si lo hacemos de acuerdo a nuestro propio criterio, entonces no podemos ver claramente. El hermano Leonard Ravenhill dijo lo siguiente: la iglesia primitiva estaba casada con la pobreza, las cárceles y las persecuciones. Era como Pablo estaba diciéndole, era impuesta necesidad, predicarle a los pobres, predicarle a los encarcelados, y aún en medio de la persecución mantenerse fieles a Dios. Él dice, hoy la iglesia está casada con la prosperidad, personalidad y popularidad. O sea, la visión ha ido cambiando de la iglesia, amado hermano. Ahora las iglesias buscan ser prósperas. Cuando Jesús dijo que no tenía ni a dónde recostar su cabeza, que nuestra prosperidad sea espiritual, amado hermano. Ahora las iglesias buscan resaltar su personalidad y no a Cristo. Ahora las iglesias buscan ser populares, llenar estadios, pero no van al prójimo a predicarle el evangelio. La visión de la iglesia, amado hermano, ha ido cambiando a lo largo de los años. Como muy bien explica Ravenhill, se ha ido afectando debido a lo que hemos estado expuestos. O sea, mientras más nos alejamos de la palabra de Dios y de la oración a Dios, más nos acercamos al mundo. Y es ahí donde se comienza a afectar nuestra visión como iglesia. Porque es obvio que los valores de este mundo son extremadamente diferentes a los del reino de los cielos, que son a los que sí deben influenciar la vida y el estilo de vida de cada uno de nosotros como iglesia. Los valores del reino de los cielos y no los de este mundo. Y Dios nos advierte acerca de esto cuando dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y es bien impresionante lo que este texto enseña, amado hermano, porque nos ayuda a entender la diferencia entre el sistema de este mundo perverso y corrupto y la voluntad de Dios. Este sistema, influenciado por el enemigo de las almas, tiene la capacidad de deformar lo que Dios ha hecho en la vida del creyente. Y les doy el ejemplo que la misma palabra nos da. Demas, el cual el mismo apóstol Pablo señala que había abandonado su posición como cristiano. ¿Para qué? Para amar este mundo. O sea, amó lo pasajero, amó el deleite y despreció lo eterno y lo santo, o sea, a Dios. Ahora bien, aquí está lo interesante. Mientras estemos coqueteando con este siglo y lo ilusorio del mismo, no podremos descubrir la veracidad de la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, la cual también es agradable y es perfecta. Job comprendió y comprobó esto, amado hermano, que le estoy compartiendo. La buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y por consiguiente, su visión cambió de una que solo veía su dolor y su sufrimiento
lo cual era totalmente comprensible por la realidad en que él vivía y lamentablemente solo. Pero Job al principio, Job tenía entonces su mirada en su dolor y solamente en su sufrimiento. A tal punto que le pregunta a Dios en el capítulo 10 del libro de Job, el verso 4, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Le pregunta a Dios eso. ¿Ves tú cómo ve el hombre? Job estaba muy aturdido por lo complejo de su situación, que hasta se confunde al considerar que Dios ve como ven los hombres naturales, que pueden ver a una persona en su peor condición e ignorarla y pasarla de largo. El hombre natural puede ver a alguien sufriendo, puede ver a alguien en necesidad y no le importa, sigue caminando. Por eso es que Job dice, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Porque Job estaba en esa condición, estaba sufriendo mucho a causa de la situación en que vivía. ¿Qué pasó, amado hermano? Cuando hago referencia a que el hombre puede ver una crisis y seguir de largo, les pregunto, ¿qué pasó con la historia del buen samaritano? Recordemos lo que Jesús enseña en el libro de Lucas y leamos el capítulo 10 de Lucas 10, versos 30 al 35. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y dice la palabra, y viéndole, este hombre estaba herido, y dice la palabra que pasó por allí un sacerdote y viéndole pasó de largo. Verso 32. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, pero este hizo algo diferente, fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Puedo comprender, amado hermano, que hay 2 tipos de visión. El ojo del hombre vio el dolor y la necesidad, pero no hizo nada. Tanto el sacerdote como el levita, dice la palabra, y viéndole. Fíjense que la palabra de Dios resalta que lo vieron, pero no hicieron nada. Ese es el ojo del hombre. ¿Por qué no hicieron nada? Porque lo que vio fue procesado en su humanidad y esta es egoísta. Pero hubo una visión diferente y esta es la de Dios, quien nos vio en nuestra miseria y en nuestra peor crisis y en nuestro dolor y tuvo misericordia de nosotros y nos salvó. Ese hombre que estaba en el suelo era yo, tirado en el suelo, golpeado por las circunstancias de la vida e ignorado por los hombres. Pero allí vino Cristo y me levantó como lo levantó usted, me limpió como lo limpió usted y nos ha dejado al cuidado de su Santo Espíritu hasta que Él regrese por su iglesia. Ese es el ojo de Dios, que tiene misericordia, a diferencia del hombre que es egoísta. Job, amado hermano, después de Dios haberle mostrado su soberanía y poder, y que por lo tanto él siempre tuvo el control de la vida de Job,
no fueron las circunstancias, sino Dios tuvo siempre el control de Job, entonces es que Job pudo conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso él dice ahora, mis ojos te ven. ¿Cuál es tu visión, amado hermano? ¿La de Dios o la de los hombres? Dios ve con misericordia, Dios ve con amor, el hombre ve de una manera egoísta. Pero esa es la influencia que le estaba hablando al principio de este mensaje, que ha sido transmitida a la cultura de la cual Dios nos libertó. Así que, ¿cuál es tu visión? ¿La de Dios o la de los hombres? Lucas 16:15 dice, entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Amado hermano, oremos juntos. Señor y Padre Celestial, te doy gracias por este tiempo, donde hemos estado expuestos al poder de tu palabra. Permite, Señor, que este mensaje pueda ser reflexivo en cada corazón. Y ayúdanos, Señor, a tener la visión del reino de los cielos, la misma que Jesús nos enseña, una llena de misericordia, una llena de tu amor, para entonces poderle acercarnos a nuestro prójimo y expresarle tu amor, pero también compartirle las buenas nuevas de salvación. Esto dará testimonio de nuestro arrepentimiento y de que nuestra visión es la que tú nos has enseñado a tener ahora en Cristo Jesús. Dios me los bendiga, amado hermano, y les guarde.